arterial. Esa sangre arterial va con desechos, nutrientes, oxígeno, CO2. ¿Cómo va esa sangre? Acuérdense que la arteria renal, ¿de qué es rama? Rama directa, ¿de qué arteria? De la arterial. No, pues, no sabes. Ahí están los modelos. De la aorta. De la aorta torácica. Es de la aorta descendente Abdominal. Los riñones están en la cavidad abdominal, así que ya. Es rama directa de la aorta abdominal. Sí. Pero la aorta abdominal no necesariamente trae sangre limpia, entre comillas, excepto desecho metabólico. Entonces, entra sangre solo oxigenada, pero con carga de nutrientes. Y ahí está en la número 12, el dibujito, esa es la arteria renal, ya del lado izquierdo, supongamos. Esa arteria llega al ilio del riñón. ¿Qué es el ilio? El lugar donde salen todos los pasos. ¿No? El paquete vascular nervioso se considera el pedículo, la raíz del riñón, pero ¿cómo se llama la puerta de entrada al órgano? Ilio renal es la puerta de entrada, solo la puerta, esa concavidad por donde pasa la estructura hacia el órgano. ¿Ya? Así que la arteria al llegar al ilio se divide. ¿En cuáles se divide? Las que están ahí de la 16, no, de la 13 a la 17. Eso es lo más habitual en la división. 5 arterias segmentarias, 4 en general que se pueden ver por anterior y una posterior que es un poquito más grande en calibre. La 17 es la que está achurada. Se llama arteria segmentaria posterior porque va al segmento posterior del riñón. Y en el néter aparece pintado en color rojo, donde están ahí divididos en segmentos del riñón. ¿Ya? Así que la 16 y la 13 irían a los polos del riñón. La 16 al polo superior, entonces se llama arteria segmentaria superior, o el segmento apical, que es lo mismo. Y la 13 de ella iría al segmento inferior, ¿cierto? Al polo inferior del riñón. La 15 y la 14 van a la cara anterior y se dividen en una arteria superior y una arteria inferior. Y ahí en más, las arterias segmentarias se subdividen y subdividen y subdividen varias veces. Pero ¿qué es lo importante? La seguidilla arterial que vamos dividiendo para llegar a ser microscópica. Después de las segmentarias, ¿cuáles vienen? Seguramente le hicieron un mapa conceptual, le mostraron un mapa conceptual en la clase con las divisiones. No. Bueno, después de las segmentarias, como ustedes ven allá, la 18 se llama arteria interlobular. ¿Por qué el nombre interlobular? Porque cada pirámide se considera un lóbulo renal. ¿Cuántas pirámides tiene un riñón en promedio? Sería 20 Ya, nosotros tomamos el número 12 porque así nos sirve para las explicaciones, así que nos vamos a quedar con la idea de que son 12 promedio. ¿Ya? 12 pirámides. Así que si la arteria pasa entre las pirámides se llama interlobular porque cada pirámide se considera un lóbulo renal. ¿De acuerdo? Ya, ¿cómo se llama ese tejido, el parénquima renal que está entre las pirámides? Tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama este tejido por donde va pasando la arteria interlobular? Entre las pirámides. cortical. Es parte de la corteza, sí, pero tiene un nombre especial. Tenemos pirámides y entre medio de las pirámides tenemos Yo lo que te digo a ti. columnas renales. Columnas. Así que con las columnas renales pasa la arteria que se llaman. ¿Cómo se llaman las arterias que pasan por las columnas renales? Estoy dando la vuelta a la información para que ustedes la vuelvan a repetir. No. Las arterias que pasan ahí entre las pirámides por las columnas se llaman interlobulares o interlobares. Y una vez que se empiezan a girar, como se ve arriba, el número 19, ese giro que hacen determina el nombre de la siguiente rama de esta arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Miren allá, ahí está la interlobular, el número 18, o interlobar, y se da la vuelta, ¿cierto? Hacia la base de la pirámide. Y muy bien respondió su compañera acá, las arterias pasan a llamarse arqueadas o arciformes, que es lo mismo, con forma de arco, ¿cierto? ¿La ven, cierto? En torno a la base de la pirámide. Dicen ustedes que las pirámides no son un triángulo, al corte siguen triangulares, que son un cono, un verdadero cono. ¿Ya? Bien, así que de las arqueadas que están allá arriba, ¿por dónde están transitando entonces las arqueadas si están ahí por fuera de la base de la pirámide? ¿Cómo se llama esa parte de la anatomía interna del riñón? Corteza. Corteza renal. Así que están recorriendo la corteza renal por la base de la pirámide y generan estas arterias que se ven rectas, el número 20 en mi mono, que se les puede decir arterias radiadas, porque si radian hacia la corteza, ¿cierto?
eso atraviesan la cápsula fibrosa como arterias perforantes y aparecen incluso por fuera del riñón, irrigando la corteza. Entonces, de esas arterias salen unas arteriolas importantes, y aquí ya se llaman arteriolas porque son muy pequeñas, y son las arteriolas que van a formar este ovillo de capilares sanguíneos dentro de esa bolsa verde. Exacto. La arteriola aferente, se llama así porque llega aferente, se divide en capilares sanguíneos, y esos capilares forman una pelota de capilares sanguíneos. Y se ve precioso realmente al corte histológico. Se ve tal cual. Se llama glomérulo, ¿cierto? Y por lo tanto son capilares sanguíneos los que forman este glomérulo. Ahí ocurre lo importante, una de las cosas importantes del riñón. Ahí se filtra el plasma que tiene desechos metabólicos. Ahí. Y hay unas células que les marqué en un modelo que está por allá. Ese modelo que está mostrando, ahí donde ven ustedes ahí a la derecha, está mostrando ahí el glomérulo, los capilares del glomérulo, en gigante, en la parte más derecha. Estas son las, ¿cierto? Y unas células que están arriba que parecen unas estrellas de mar. Esas células son las encargadas de hacer esto de la filtración. ¿Por qué? Porque como rodean a los capilares glomerulares, así, al tubo, y tienen unos pies que se intercalan, dependiendo si están más separados o más juntos estos pies, es mayor o menor la filtración. ¿Cómo se llaman las células? No, esa es la unidad funcional del riñón, pero eso, esto estamos viendo dentro del nefrón. Los merulares. Se llaman podocitos. Podocitos, que significan células con pies. Y los pies se llaman pedicelos. Con C. Así que los pies de los podocitos, que se llaman pedicelos, hacen esto. Y entre medio de ellos ocurre entonces la filtración del plasma. Por lo tanto, desde el interior de estos capilares, el plasma se extravasa, se dice. ¿Y quién agarra entonces este plasma que sale de los capilares? La bolsa verde que ven alrededor. Esa bolsa verde, el número 30, antiguamente le decían cápsula de Bowman. Ahora se llama cápsula glomerular. El epónimo se deja de lado, rodea el glomérulo, entonces cápsula glomerular. Que está el número 30, aquí. Ahí le faltó el tilde, pero está bien. Cápsula glomerular, ¿ya? Entonces, esa cápsula, ¿qué es lo que hace? Recibe la filtración. Así que aquí hay una primera función importante, la filtración. Recuerden que los riñones, función principal, filtrar la sangre. Filtración. Ya, lo que se filtra entonces empieza a pasar por un tubito que tiene varias vueltas. Se llama túbulo contorneado proximal. Segunda parte del nefrón, después de la cápsula. Túbulo contorneado proximal. Y después ese túbulo se vuelve recto y baja hacia la pirámide, con forma de letra U. ¿Sí? Y es el descenso. El asa de Henle, como Henle también es un apellido igual que Bowman, entonces asa renal simplemente, que tiene una porción descendente y una ascendente. Y además tiene una porción más gruesa y una porción más estrecha. Y ahí ocurren cambios distintos desde el punto de vista fisiológico de lo que se filtra. Bueno, el asa entonces asciende, da otro mal de vuelta y se pasa a llamar túbulo contorneado distal, que en realidad pasa bien cerca de acá. No es como yo lo hice en el dibujo, pero mejor que el dibujo lo hice más simple. El túbulo contorneado lleva esta filtración y la entrega finalmente a este túbulo que empieza a recorrer de base a punta la pirámide. ¿Cómo se llaman esos túbulos? Que recolectan la filtración de los nefrones. Túbulos colectores. Pero algo ocurre antes de que llegue esta filtración a los túbulos colectores. Aquí en el asa, parte de lo que se filtró se reabsorbe. Hay reabsorción de agua principalmente, para no perder tanta agua. Porque aquí es tan buena la filtración que uno podría quedar deshidratado fácilmente. Para que eso no ocurra, parte del agua se recupera. ¿Dónde se recupera? Aquí en el asa. Y además, ahí también ocurre otro efecto fisiológico que se llama secreción, que también se vierten algunos desechos metabólicos al asa y al túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que sale hacia el túbulo colector, este túbulo, es lo que en definitiva vamos a conocer como orina. ¿Sí? Túbulo colector, que es relativamente pequeño, pero cuando se va acercando a la punta de la pirámide se une con otros túbulos colectores y forman los conductos de Bellini, pero que ahora se llaman conductos papilares. ¿Por qué el nombre?
porque están en esta punta de la pirámide, incluida en un cáliz menor, que es un embudo, y todo lo que esté incluido en el cáliz se llama papila renal. Así que los conductos se llaman papilares y desembocan en la punta de la pirámide. Al hacerlo, la punta de la pirámide queda como un colador, y eso se llama área cribosa de la papila renal, área con hoyitos de la papila renal. Así que aquí se vierten las microgotas de orina. ¿Quién agarra esas microgotas? Un primer embudo que se llama cáliz, porque la palabra cáliz significa copa. Así que tenemos una copa o cáliz menor por cada pirámide. Si el número de pirámides es 12, entonces, ¿cuántos cálices menores deberíamos tener? 12, uno por cada pirámide. Y 3 o 4 de estos cálices menores forman un cáliz mayor. Aquí en este dibujo les dice 3 y forman un cáliz mayor. ¿Sí? Pero pueden ser 3 o 4, ahí un poco variable. Así que, si tenemos 12 pirámides, 12 cálices menores, y eso lo dividimos por 3 o 4, por lo tanto vamos a tener o 3 o 4 cálices mayores. Los cálices mayores, embudos más grandes, se unen también y forman el embudo final. ¿Cómo se llama el embudo que sale del riñón? Pelvis renal. Para decirle renal, acuérdense que hay una pelvis ósea también acá. Así que pelvis renal. Y esta pelvis tiene una porción intrarrenal, que está del hilo hacia adentro, y una porción extrarrenal, porque está del hilo hacia afuera. ¿Sí? La porción extrarrenal es la que se estrecha finalmente y se transforma en uréter. Así que ahí ocurre el primer estrechamiento de la vía urinaria. Se llama estrechamiento ureteropélvico. En el net creo que sale como ureteropélvico. Pielo renal, no, pielo uretral también. Uretral. Ese, ¿cierto? Así que si se forma un cálculo en estas personas, este es el primer lugar donde empieza a oler. Y empieza a oler la zona lumbar principal. Ya, sigue bajando acá. ¿Cómo se llama esta primera porción del uréter entre el primer y el segundo estrechamiento? Porción. Se divide en porciones este tubo que mide 25 o 30 centímetros. ¿Cuál es la primera porción del uréter? Esta que se ve aquí. Apoyada sobre el psoas mayor. Se puede decir lumbar también o porción abdominal. Y esa llega hasta los vasos ilíacos. Cuando atraviesa los vasos ilíacos tenemos una porción ilíaca y ahí también tenemos un estrechamiento ilíaco. Después viene la porción pélvica, que entra por supuesto en la cavidad pélvica, y finalmente, si es que la quieren considerar, una porción vesical que atraviesa la pared de la vejiga. Así que podríamos decir, según unos autores, que el uréter tiene dos porciones, una abdominal o lumbar y otra pélvica, solo dos, o consideramos abdominal, ilíaca, pélvica y vesical. 4, ¿no? Pero en general, como estas intermedias las consideran como estrechamiento, entonces 2 porciones, 3 estrechamientos. Primero, ureteropélvico. Segundo, ilíaco, cuando atraviesa los vasos ilíacos, la arteria ilíaca común. Y el tercero, estrechamiento vesical, cuando atraviesa la pared de la vejiga. Es cuando la pelvis se transforma en uréter. Ahí se estrecha y forma esta parte que genera algún problema. La pelvis sí, extrarrenal en uréter. Ahí está el primer estrechamiento de la vía urinaria. Y el primer lugar donde obviamente puede quedar atascado, por ejemplo, un cálculo, y la orina se empieza a juntar en la pelvis, y esa orina después se junta dentro del riñón, y se genera un problema mayor. ¿Ya? Bueno, llega por aquí, baja la orina, ya entendieron cómo se formó, ¿cierto? Ya, perfecto, y llega a la vejiga. Y en la vejiga, en algunas vejigas les pregunté cuánto era la capacidad volumétrica promedio. Y la vejiga que les pregunté es esta. No es cualquier vejiga, es una vejiga masculina. ¿Por qué masculina? Porque esto se llama próstata, vesículas seminales y conducto deferente, y esto es solamente masculino. Entonces, ¿cuál sería la capacidad volumétrica de esta en particular? Es promedio por si acaso, no es la capacidad máxima. 500 ml se considera como, en general los libros, como capacidad promedio, 500 a 600 ml, promedio. 500 a 600. Masculina. Distinto es el caso femenino, 350. Femenino 350 ml. ¿Ya?
Ya, pero quedamos hasta aquí con la historia de la sangre. La sangre llegó hasta acá, se capilariza como glomérulo, ¿cierto? Ya, pero después sale de los capilares del glomérulo limpiecita, filtrada. Y sale por un vaso que se llama arteriola eferente, porque va saliendo. ¿Pero qué ocurre con la eferente? Porque como que la historia queda hasta ahí nomás. La eferente baja acá y se transforma en los vasos rectos que rodean y se capilariza de nuevo a los túbulos que están aquí, al asa renal, al túbulo colector, etc. Entonces se pasan a llamar, desde aquí hacia abajo, la arteriola eferente se vuelve a capilarizar por segunda vez y se pasan a llamar capilares peritubulares porque están alrededor de los túbulos. Y los peritubulares empiezan a perder el oxígeno y se empiezan a transformar en vénulas. Y las vénulas siguen el camino opuesto, es decir, vena arqueada, interlobular, segmentaria y vena renal. Y la vena renal es la que sale del órgano y ¿dónde va a entregar la sangre filtrada? Sin oxígeno pero filtrada. A la vena cava inferior. Y ahí entonces juntamos sangre súper filtrada con la sangre que proviene de los miembros inferiores. Y esa sangre sigue subiendo. Por eso era tu error hace un rato cuando me decías, profe, aquí la vena se divide en arterias en venas segmentarias. Es al revés. Las venas segmentarias forman la vena renal. Esa es la dirección en que hay que estudiarlo, según la sangre. Y la vena renal llega a la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces ahí hicieron el recorrido completo. Sugerencia, mapa conceptual, flechita, arteria renal, arteria segmentaria, interlobular, arqueada, interlobular, aferente, eferente, etc. ¿Ya? Con todas las cosas.